Bienvenido de vuelta a esta siguiente cápsula de la serie Potencia tu aprendizaje. Yo soy Cris Menchaca y me encanta que estés por aquí. Este ya es nuestro cuarto episodio de esta serie. Y bueno, primero que nada te quiero contar y te quiero recordar un poco de qué estamos hablando. Bueno, en esta serie hemos estado revisando cada uno de los 10 pasos que te propongo en la guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos, la cual puedes encontrar disponible de manera gratuita en formato PDF en el sitio web de mi zona de aprendizaje y en las notas de este episodio. Y bueno, pues una vez que ya la hayas descargado o si ya nos has estado siguiendo en la serie y las cápsulas anteriores, pues bueno, sabrás que la intención de cada una de estas cápsulas es explorar cada uno de estos pasos que no tienen la intención de ser una receta de cocina ni un camino predeterminado, sino son simplemente aspectos que te pueden ayudar a potenciar tu aprendizaje, que eso es lo que de última buscamos con esta herramienta. Y bueno, te cuento un poquito la razón de ser para que antes de empezar y arrancarnos con el paso que vamos a estar explorando el día de hoy, porque creo que es importante potenciar tu aprendizaje y más allá de eso, contarte para quién está dirigida esta guía y quiénes se pueden beneficiar mejor de ella y de este contenido de la serie. Bueno, yo soy una persona como tú que le encanta aprender, que está todo el tiempo investigando, tratando de mantenerse actualizada, de observar las tendencias en mi sector. Y bueno, de pronto, con tanta información que hay y el ritmo acelerado al que va surgiendo todo esto, pues en la era digital, de pronto me paralizo, de pronto me abrumo con tanta información, inclusive de pronto me hace falta como parar en seco, reflexionar, o una guía, simplemente una brújula que me diga por dónde, qué tipo de experiencias de aprendizaje sí, qué tipo de experiencias de aprendizaje no, y cómo hago para dejar de acumular post-its, carpetas, cuadernos, hojas, etcétera, y organizar mi aprendizaje o mis herramientas de aprendizaje de una mejor manera para poder realmente implementarlo y llevarlo a la práctica. Y en mi caso, pues poderlo compartir de una mejor manera con otros. Entonces, si te identificas conmigo y esto es algo que a ti te pasa, que también te apasiona aprender y te entusiasma cada que inicias un proceso de aprendizaje nuevo, pero de pronto ya no sabes ni cómo implementarlo, bueno, pues esta guía y esta serie son para ti y también son para ti si pues de pronto últimamente por todo lo que ha surgido en los últimos meses te sientes abrumado porque crees que hay muchísimas cosas que no sabes y que tienes que aprender, que te han dicho que el aprendizaje es una de las habilidades del futuro y que necesitas empezar a desarrollarlo y no sabes ni por dónde empezar. Bueno, pues también creo que esta herramienta te puede ser de mucha utilidad. Entonces, como sabes, pues aquí y en mi zona de aprendizaje siempre estamos hablando de cómo mejorar estas habilidades de aprender y te voy compartiendo continuamente a través de redes sociales y de esta serie y otros recursos, pues todo lo que tiene que ver con el aprendizaje para que puedas hacerlo como un máster. Entonces, bueno, en esta serie que ya llevamos 4 episodios, hemos estado abordando cada uno de los pasos. Quiero recapitular muy brevemente lo que hemos estado viendo para que si no has visto los episodios anteriores, pues te puedas poner al corriente y que entres a tono con este episodio y con el paso que vamos a explorar el día de hoy. Entonces, ya abordamos en los episodios anteriores el paso que tiene que ver con abrirte a explorar distintas maneras de aprender, distintos canales de aprendizaje. Te compartí algunos recursos, algunas sugerencias, etcétera, cosas que puedes encontrar en mi sitio web o en mi zona de aprendizaje podcast. Y también exploramos el paso que tiene que ver con clarificar tus propósitos. El de la semana pasada fue precisamente eso, clarifica tus objetivos y determina para qué quieres aprender tal o cual conocimiento, habilidad, etcétera. ¿Qué esperas de esa experiencia de aprendizaje? ¿Dónde la puedes implementar? Porque todo esto es información que te va a permitir llevarla más fácilmente a la práctica y realmente integrar el aprendizaje en tu vida.
Y bueno, entonces vamos a adentrarnos en el paso que vamos a explorar el día de hoy, que tiene que ver con cómo aprendo mejor. ¿Te habías hecho esa pregunta? Yo la verdad es que, pues sí, sí me la hago continuamente, pero no siempre, ¿no? No siempre sé identificar cómo aprendo mejor, porque para identificar esto y para tenerlo claro, pues hace falta primero como mirar un poquito hacia atrás a las experiencias de aprendizaje pasadas y determinar cuáles de ellas han sido realmente significativas y positivas, cuáles han perdurado a lo largo del tiempo y tratar de identificar qué elementos de esas experiencias de aprendizaje son las que me han permitido aprender mejor o interiorizar mejor esos conocimientos y esas habilidades, ¿no? Entonces, a mis invitados, por ejemplo, en mi zona de aprendizaje podcast, siempre les pregunto, ¿tú cómo aprendes? ¿Cuáles son las fuentes de aprendizaje? ¿A dónde vas cuando quieres aprender algo nuevo, cuando quieres desarrollar una nueva habilidad? Y bueno, hay muchas maneras diferentes de aprender porque precisamente eso es lo que tiene que ver con el paso de hoy, que es conoce, pero es conocerte a ti. Tiene que ver con que te conozcas cada vez mejor. El autoconocimiento es como una base sólida para el aprendizaje, porque aunque el autoconocimiento es un proceso de aprendizaje en sí, también nos da información y nos ayuda a saber, como te pongo aquí estos cuestionamientos, cómo aprendes mejor, qué tipo de contenido, de información te resulta más atractiva, cómo has logrado, por ejemplo, aprender más fácilmente lo que sabes hoy en día o las habilidades con las que cuentas hoy en día, qué cosas te mantienen motivado al aprender y qué cosas te desenganchan fácilmente. Estas son dos preguntas súper importantes porque la motivación, ya lo has escuchado quizá en el contenido que comparto en redes o en el podcast, que la motivación es una base fundamental también para mantenernos enganchados con el proceso de aprendizaje. Y entonces tenemos que ser capaces de identificar cuáles son aquellos elementos que nos motivan en el momento de aprender y cuáles nos desenganchan. ¿Qué hace que te guste o no te guste un episodio de un podcast? ¿Qué hace que puedas rescatar más fácilmente el contenido de una clase e implementarlo de inmediato o no? ¿Qué hace que, bueno, que todo esto, que te puedas llevar realmente experiencias prácticas? No es únicamente la habilidad del facilitador, no es únicamente tu disposición al aprender, es una serie de conjuntos, pero yo hoy te quiero invitar a que también rescates información acerca de ti, que no solamente cuando te acerques a una experiencia de aprendizaje recibas información del exterior y la interiorices, sino que también puedas rescatar información que viene de ti, que viene del interior, cómo esta experiencia te está transformando, qué te dice de ti. ¿Qué tipo de contenido, de recursos crees que te funciona mejor a ti para aprender? ¿Y por qué quiero que lo identifiques? Porque esto va a ser como una brújula que te permita en el futuro tomar mejores decisiones en torno a qué tipo de experiencias de aprendizaje te quieres sumar y a cuáles no. Porque, bueno, pues hoy sabemos que nos encontramos con un mundo, un mar de oferta educativa y muchas veces si no tenemos esto claro, es muy posible que nos vayamos con la finta, con lo que todo el mundo está comprando, lo que todo el mundo está aprendiendo en este momento y quizá no va ni con tu visión, como vimos en el paso anterior, ni va con tu manera de aprender. Entonces, bueno, aquí te quiero contar dos experiencias, una personal y una no mía, que te pueden ejemplificar muy bien cómo el conocernos mejor impacta directamente en nuestro aprendizaje. Entonces, una de ellas es que seguramente has escuchado acerca de los estilos de aprendizaje y este tiene una clasificación muy básica, que es el estilo de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, que y kinestésico tiene que ver con el movimiento. Y esto es una clasificación que se hizo hace muchos años, en donde inclusive hay tests que te pueden decir qué tipo de canal de aprendizaje es el más fuerte en tu caso, pero lo que hay que tener cuidado aquí es de no irnos con la finta y no tomarlo como algo tan determinante que nos etiquete y nos impida aprender por otros canales de aprendizaje. Entonces, yo por muchos años me creí una aprendedora visual y lo que decía esta teoría es que por ser visual, pues te atraen más cierto tipo de contenido, como videos, infografías, imágenes, etcétera, fotografías, etcétera. Y entonces, pues te llenas como de ese tipo de estímulos visuales para poder aprender y limitas otros. En mi caso, limité, por ejemplo,
limité, por ejemplo, el canal auditivo para aprender y no me di la oportunidad de escuchar audiolibros o podcast por muchísimos años porque creía que esa no era mi canal de aprendizaje. Y bueno, pues ahora sabes, si me sigues desde hace tiempo, que es uno de los canales que más exploto últimamente para aprender porque he encontrado que tiene una riqueza enorme. Entonces, parte de un autoconocimiento, pero también de ir explorando y abriéndote a nuevas posibilidades y por eso existe el paso de atrévete a explorar y a salir de lo que ya conoces, a desaprender cómo aprender, por ejemplo. Y la otra experiencia que te quiero contar es una que comparte Simon Sinek en una entrevista que le hicieron para un podcast, en donde habla acerca de su experiencia en la universidad, en donde él cada semestre tenía la oportunidad de inscribirse a determinadas materias y cuenta, muy interesante, cómo él al principio se suscribe a algunas materias que tenían una carga académica muy grande, pensando que eso le iba a favorecer el proceso de aprendizaje y se da cuenta al final del semestre que no, porque la forma de evaluar de estas materias era a través de tests que a él no le resultaban atractivos para aprender y que pues tenía que memorizar y no era lo que él estaba buscando. Entonces, al siguiente semestre lo que hace es inscribirse en las clases en las que el maestro o los profesores eran grandes oradores, que es una característica que él compartía con estos profesores, con estas guías, y evaluaban de forma oral, ya fuera a través del debate, de discusiones, de elaborar ensayos escritos y contestar preguntas abiertas, por ejemplo. Entonces, él selecciona, filtra o cura, por así decir, su experiencia de aprendizaje universitaria partiendo de el autoconocimiento, de conocer cómo yo aprendo mejor. Entonces, fuera de estos estilos de aprendizaje que les comparto o de los que te hablaba, pues hay muchas otras maneras de aprender. Hay quien aprende, perdón, conversando, viajando, leyendo, conociendo mentores, por ejemplo, yendo a laboratorios, no sé, diferentes formas de aprender y todas estas, como te decía, pues nos dan información no solamente de afuera, sino de adentro. Entonces, mi invitación con este paso es precisamente a que te abras a conocerte a ti en cada una de las experiencias de aprendizaje y a que vayas obteniendo más información para que puedas hacer muchas más ricas tus experiencias de aprendizaje y que no solamente adquieras información de afuera, sino también de adentro. Entonces, bueno, espero que te hayas llevado algo valioso en esta pequeña cápsula. Cuéntame tus dudas, ponme tus comentarios aquí abajo, qué te dice este paso y bueno, pues nos vemos la próxima semana para explorar el paso 4. Nos vemos.